Marmolejo, para que entienda la gente de la dimensión de esto que se está viviendo. Y nada más para agregar, de acuerdo a la NBC en Estados Unidos, cerca de 160 millones de personas en la Unión Americana se están enfrentando a condiciones peligrosas del clima. Estados de emergencia se han declarado en el sur y ya son cerca de 2 millones de personas las que se encuentran sin servicio eléctrico en Texas. Preparados porque eso también va a salir siendo culpa de López Obrador, de acuerdo a la oposición miserable y mezquina. Y leo con información que sube a Twitter Eric Gutiérrez de Cine MX, le mando un saludo a nuestro hermano Eric Gutiérrez. Y ya que estamos en estos temas, mi querido Daniel Marmolejo, quiero poner esto sobre la mesa. El periodista Carlos Fernández Vega, en su columna del diario La Jornada, señala que para dar una idea del atraco, el atraco de Iberdrola, solo con el subsidio 56 mil millones de pesos por cortesía de los neoliberales que recibe Iberdrola, el gobierno de la 4T podría casi duplicar el volumen de vacunas que hasta ahora tiene asegurado. También en el diario La Jornada, basado en información oficial, señala que los subsidios que ha recibido la empresa española Iberdrola por parte del Estado mexicano a partir de la aprobación en 2014 de la inversión privada en la industria eléctrica equivalen a una tercera parte de los recursos que ha invertido en el país hasta ahora. O sea, una tercera parte lo ha recuperado en subsidios Iberdrola. Y no solo eso, el diario La Jornada también señala, querido Daniel Marmolejo, que basado en informes oficiales, que la terminación de contratos derivados de la iniciativa para modificar la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador involucra intereses que van desde el Grupo Bimbo a Fomento Económico Mexicano, o sea, FEMSA, el mayor embotellador de Coca-Cola y dueño de la cadena OXXO, Altos Hornos de México, el de Ancira, Grupo Posadas y la multinacional de origen español, Iberdrola, mi querido Daniel Marmolejo. Iberdrola, Vicente, forma parte del cártel de la energía. Ahora que estamos hablando de este tema fundamental y de los apagones que estamos viviendo y padeciendo, es muy importante señalar que Felipe Calderón es un adicto a los cárteles. Por eso le dio todas las facilidades y la protección a Genaro García Luna para lidiar con el cártel del Pacífico. Obviamente estos se repartían enormes cantidades de dinero. La llegada de Calderón a Iberdrola, a este consejo corporativo dentro de su representante o filial en Estados Unidos, responde justamente a lo que tú acabas de mencionar, a que estos apátridas le dieron el pastel energético a las empresas, en este caso españolas, y está también Unión Fenosa y hay otras más. Yo he demostrado, Vicente, de manera contundente, que Calderón es más peligroso que el COVID, porque entre las operaciones de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, entre los trabajadores y todas las personas que colateralmente dependían de este proyecto, además de las familias, en 2 horas, más de 250,000 personas se quedaron sin futuro. Los mandó a vender dulces este desgraciado y le entregó esto que fue fundamental, la soberanía energética, a Iberdrola y a las empresas españolas. Después nos empezaron a meter en el rollo, que no estaría mal considerarlo bajo otra perspectiva, de las energías limpias. Pero nosotros en Incorruptibles, con un hombre extraordinario que tristemente falleció, tuvimos un programa sobre lo sucio que hay detrás de las energías limpias. Además, es algo que todavía es intermitente y que las baterías, además de costosas, son contaminantes. Entonces, todavía no se puede suplir plenamente la energía eléctrica bajo las formas convencionales de producción. Pero era realmente todos los desechos que había en Europa que trajeron a México para armar todas estas plantas de energía solar, parques eólicos y demás que también el presidente ha criticado en su momento. Lo más dramático de lo que estamos viviendo y de lo que tú acabas de decir
y de lo que equivale en términos de salud que Calderón entregó a los españoles, es que estos son contratos por más de 2 décadas, Vicente. O sea, llevamos un tramo apenas de todo esto que compromete a México y a su soberanía. Y si ellos tienen el control energético de este país, imagínate nada más que entre las redes sociales que apoyan a la derecha, porque ya quedamos claro que Twitter es panista, ¿no? Y por el otro lado, el control energético, nos puedan meter todos los apagones que ellos quieran sin que nosotros tengamos la autosuficiencia, la regulación, el control, la producción. Piensa esto, piensa qué sucede cuando se da un apagón energético o un apagón tecnológico. Ahora sí que recordando a Yuri, ¿no? Con el apagón, ¿qué cosa sucede? Puede suceder cualquier cosa, querido Vicente. Te pueden dar, trampear, falsear una elección, un proceso. Pueden desaparecer personas, puede generar un caos social, se apagan el alumbrado público, puede pasar cualquier cosa. Y esto es lo que ellos en su afán de enriquecimiento jamás previeron, la desgracia a la que podían llevar a este país entregándole todo. Ahora, han sido sendos chequezotes de miles de millones que se han ido a estas empresas como Iberdrola. Ese dinero que no está siendo aplicado en educación, en salud, como bien lo ha señalado, y va para los españoles. Entonces la gente se pregunta, ¿y de qué vivirá Calderón? Pues está más que claro de qué vive Calderón, de qué patrocina sus viajes en primera clase. Supe de un dirigente que lo confrontó en un avión y que le mentó la madre al menos, ¿no? Yo creo que no merecen nada estos desgraciados más que estar en la cárcel. Entonces, si lo que se vive dentro de Estados Unidos es consecuencia de un caos, es porque también fuimos cediendo nuestra capacidad. Es necesario, Vicente, independientemente de los conflictos internos que pueda haber en este país de A, B o C, organización gremial, que los trabajadores vuelvan a trabajar en el sector energético. Es una necesidad que es una obligación y una responsabilidad porque hay una capacidad que se ha perdido. Y lo demás, que sean acuerdos y que se logren los acuerdos internos, va a ser fundamental. Pero lo importante en este sentido y por lo que está sucediendo son, por un lado, la soberanía energética, querido Vicente, y por el otro lado, nuestra red social mexicana. Bueno, pues en otras noticias, si me